Lorenzo Lazo, muchas gracias por haber participado con nosotros en el segundo Seminario Internacional de Marketing Gubernamental. Su plática dejó a la audiencia en silencio. Moviste ideas, moviste pensamientos y quizás a quien no imaginaba esta visión, hoy la va a tener como una parte inquietante de una nueva forma de construir su pensamiento. ¿Cuál es la principal cosa que quieres mover en toda la gente que te escucha? Yo creo que debemos de pensar que todos somos parte de este país, que si bien las elecciones analizan lo inmediato, el proyecto político de candidatos y partidos debe ser un proyecto de país de largo plazo, porque finalmente eso es lo que se construye cuando se hace gobierno. Yo lo que espero es que podamos responder esas preguntas. ¿Para qué sirve México? ¿Cuál es el papel de cada ciudadano en hacer que este país cumpla su meta? ¿Y cómo fortalecernos como economía, como sociedad, como instituciones? Y que esto sea de acuerdo a lo que nosotros somos. Un país que nos dé los espacios, las capacidades de ser mexicanos de primera. Las crisis que vivimos hoy detonan en varias partes del país. Crisis que vemos que se empiezan a generar, que empiezan a, como dicen en la jerga política y policíaca, a calentarse territorios. Estas crisis que van detonando avisan de un deterioro de un sistema y también avisan de una fragilidad o de una debilidad que cada vez es más evidente en la clase política mexicana. ¿Qué también le avisa a la ciudadanía? México ha pasado por procesos de transición importantes. La alternancia política, partidos, la transparencia, la exigencia ciudadana sobre los procesos democráticos han tenido una serie de límites a las facultades metaconstitucionales que tenían los poderes en funciones. Y esto ha dejado espacios para que otras organizaciones que están fuera de la ley estén retando el poder del Estado, estén retando la vigencia de las instituciones, estén retando los derechos de la ciudadanía. Y en ese sentido vemos que sí hay un proceso de deconstrucción institucional, un proceso de deterioro y erosión de valores y un proceso de enfrentamiento y desconfianza del ciudadano hacia los semejantes y hacia las autoridades. Yo creo que es necesario, por supuesto, que el Estado mexicano y su gobierno ejerzan en el más amplio sentido y con el mayor cuidado el verdadero valor de la autoridad y que lo ejerzan precisamente porque es su deber, es su obligación y es su razón de ser. No podemos seguir pensando que la tolerancia ante la violencia va a acabar con la violencia. Necesitamos entender que el país, como muchos otros, tiene en su sistema de autoridad el monopolio de la fuerza y el respeto a los derechos humanos. Y con esa ecuación construir y fortalecer lo que otros quieren destruir y quieren debilitar. Hablaste del germen del éxito de un país. En términos geográficos y en términos generacionales, ¿en dónde ves mayores probabilidades de que empiece a florecer? Yo creo que necesitamos cambiar la cultura del rencor, el discurso del coraje, por un proyecto de autoestima, por un proyecto de orgullo, por un proyecto de satisfacción de cómo somos y de qué queremos ser. Mientras sigamos alimentando a la juventud con el discurso del rencor y se le esté cancelando la oportunidad de pensar en sus sueños, no podremos avanzar como país. Un joven debe de tener un sueño y los adultos debemos hacer lo posible porque ese joven alcance su sueño. Pero si hay grupos políticos y de interés que cancelan la oportunidad de que un joven tenga sueños y lo envenenan con el germen del rencor, entonces tenemos que repensar que nuestro país necesita elevar la autoestima de las nuevas generaciones, elevar la satisfacción y el orgullo de ser mexicanos y pensar conjuntamente en un proyecto de nación como una utopía personal, pero una utopía personal que al hacerla colectiva la podemos hacer realidad. ¿Qué experiencia te llevas del seminario? Me da mucho gusto que el ITAM tenga estos llamados a la sociedad para la capacitación en un tema fundamental para el desarrollo de las instituciones y para la equidad en la democracia.
Ya me da mucho gusto que el ITAM siga siendo con este seminario una institución de excelencia, de vanguardia, y que tenga en la cabeza del seminario a una persona con la solidez profesional y académica como Gisela Rubach, que ha tenido una convocatoria internacional muy importante. Muchísimas gracias, Lorenzo Lazo. Felicidades al diplomado. Gracias.